buenas noches, ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal? Nos encontramos una vez más en esta serie Contemplando al Dios que cumple sus promesas. Hoy estamos en el penúltimo tema. Qué rápido me parece que se ha pasado tan pronto toda esta serie, que ha sido varias semanas en realidad, hablando acerca de varios libros del Antiguo Testamento. Después que estudiamos los primeros 5, hemos continuado estudiando hasta ahora y hoy estamos tomando el libro de Segunda de Reyes. Y el tema que hemos titulado hoy es cuando ignoramos las alarmas. Cuando ignoramos las alarmas. Tú debes recordar que la semana pasada estuvimos hablando sobre el rey Salomón, que es el hijo del rey David, quien la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando sobre él, cómo es que en algún momento empezó tan bien su reinado. Dice la Biblia que él amaba a Dios y estaba obedeciéndolo, pero en un momento su corazón se desvió yendo con mujeres extranjeras que lo llevaron a adorar a otros dioses paganos, tal como se lo había dicho el Señor. Es decir, el Señor había dado luces de alarma a Salomón y Salomón sencillamente no las tomó en cuenta. Bien, y hoy vamos a hablar en Segunda de Reyes acerca de dos personajes que tuvieron vidas completamente contrarias a pesar que pertenecían a la misma familia. Vamos a hablar del primero, que es el rey Ezequías, y vamos a ver que realmente ahí se menciona que Ezequías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios, es decir, que vivía de una manera correcta, de una manera íntegra. Y vamos a leer acerca de su vida en Segunda de Reyes 18:3, que dice: Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David, su padre. Está hablando que siguió el ejemplo del rey David, ¿no? Un hombre que en verdad buscaba agradar a Dios, y así lo hizo también este rey Ezequías. Lo interesante es apreciar que su padre, el padre de Ezequías, era Acaz. Y Acaz fue un hombre que hizo exactamente lo contrario, hizo todo lo malo, todo lo desagradable, todo aquello que realmente era detestable ante los ojos de Dios, eso hizo. Sin embargo, Ezequías heredó el reino y él empezó a reinar a una edad temprana, tenía solo 25 años. Pero ¿sabes qué? Me parece tan interesante que mostró muchísima madurez, mostró sensatez, mostró sabiduría para poder gobernar una nación, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me encanta porque con todo esto él demostró que le importaba más la opinión de Dios que la opinión de otras personas o de cualquier cosa que pudiera haber en su entorno. ¿Y sabes qué? Vamos a leer justamente cómo es que este corazón de Ezequías estaba muy alineado con el deseo de Dios. Y eso está en Segunda de Reyes 18, del 4 al 7, que dice lo siguiente. Dice que Ezequías quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel. Y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que él iba, tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. ¡Wow! Este es un listado hermoso, ¿verdad? De tantas cosas que pudo haber hecho el rey Ezequías que fueron agradables a los ojos de Dios. Lo primero que hizo fue desarraigar, destruir, ¿verdad?, todo tipo de idolatría que había en el pueblo en ese tiempo. Desapareció todos los ídolos de las naciones paganas que habían levantado los reyes anteriores, de hecho su padre. Y Ezequías mostraba que tenía una relación cercana y significativa con Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto que acabamos de leer que confiaba en Dios, esperaba en Dios, ¿no? Y dice que no se apartó de sus caminos, sino que por el contrario, le obedeció a Dios con todo su corazón. Y dice que esas fueron las razones por las cuales Dios lo prosperaba, Dios estaba con él. Y la gente se daba cuenta que Dios estaba con él, con Ezequías, ¿verdad? Ahora la pregunta es, qué difícil, ¿no te parece difícil mantener un corazón íntegro y un amor a Dios por encima de todo cuando hay tantas tentaciones en nuestro medio? ¿No te parece que es difícil? Porque Ezequías tuvo que hacerle frente a todo lo que había en el contexto, ¿no? Tanta idolatría,
tantas personas que tenían costumbres totalmente distintas a las del pueblo de Israel. Sin embargo, se mantuvo firme, se mantuvo fiel al Señor. La pregunta es cómo nosotros podríamos hacerle frente a toda la influencia que viene del medio, ¿no? La influencia que viene de la cultura, la influencia que viene de la sociedad. ¿Por qué? Porque esta influencia realmente nos quiere impulsar cada vez más a mirarnos a nosotras mismas, a vivir por nuestros deseos, a luchar por nuestros propios sueños, por nuestros propios intereses, pero sin considerar a Dios. ¿Sabes qué? Hoy por hoy la publicidad y el marketing han hecho su papel, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque la finalidad realmente es generar, crear nuevas necesidades en los consumidores. Cosas que probablemente ayer tú y yo ni decíamos, ¿esto qué se me iba a ocurrir o qué iba a pensar? Hoy pareciera que es algo importante, que es algo necesario, que es algo indispensable, inclusive respecto a algunos servicios o productos que nos ofrecen, ¿verdad? Y no solamente hablo de necesidades materiales, porque también nos venden temas relacionados con la vida emocional. Y tenemos, por ejemplo, desde la moda, las prendas de vestir, la tendencia en cuanto al maquillaje. Inclusive podemos encontrar también nuevas formas o estilos de vida y son perspectivas de acuerdo a la cultura del tiempo, ¿no? De cada tiempo. Hoy, si te das cuenta, se exalta como nunca antes el cuerpo, ¿no? Con estereotipos ideales de este es el cuerpo que deberías anhelar tener, ¿no? Y hombres y mujeres imperfectos son los que han generado estas tendencias. O sea, gente como tú y como yo han creado una imagen, un estereotipo de cómo debería ser la apariencia física tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Tratan de imponer de alguna manera esa tendencia a través de los diferentes medios y de las redes sociales. Al punto que muchos jóvenes hoy se sienten realmente presionadas, sobre todo chicas, se sienten presionadas a vivir y alcanzar ese tipo de estereotipo y llenan sus vidas de ansiedad. Sus vidas están llenas realmente de ansiedad y de tristeza también, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente al mirarse frente a ese prototipo se dan cuenta que no dan la talla. No pueden lograr alcanzar esas expectativas que la misma cultura ha generado respecto a lo que es mejor. Y sabes qué, lo triste es que muchas mujeres y aún chicos también han incurrido en algunos desórdenes alimenticios, han caído en depresión, inclusive algunos han optado por autolesionarse con tal de alguna manera de aquietar ese dolor interno, ¿no? Con el dolor físico. Y ¿sabes qué? No importa cuánto se esfuercen, los demás pueden decirles se te ve muy bien, estás muy bien, luces muy bien. Y puede haber una serie de comentarios favorables alrededor de esas personas, ¿no? Pero realmente no lo creen. Porque en muchos casos se experimenta lo que se llama la disformia corporal. ¿Qué es la disformia corporal? Es un trastorno mental que lleva a la persona que lo experimenta a percibir defectos en su apariencia física. No importa cómo los demás lo vean y cómo se ve en el espejo, siempre va a encontrar que hay algo más que puede mejorar. Y va a buscar salidas definitivamente para lucir mejor. Ahora, de hecho que va a lograr con ciertos esfuerzos alcanzar ciertas satisfacciones o también alguna reducción en su angustia, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano, con frecuencia, regresa la ansiedad. Esa ansiedad de que todavía no estoy dando la talla, todavía no logré la meta, todavía puedo seguir haciendo más cosas para tener una mejor apariencia. Y lo que hacen los medios es centrar cada vez más y más y más a las personas en sí mismas, hacer que uno mismo sea el foco de atención y ¿sabes qué? Y empezar a creer las mentiras que el sistema y la cultura han creado y nos venden como verdades. Ezequías fue un rey que se interesó en poner atención y creer a Dios por encima de los pensamientos, de las creencias y de los hábitos del entorno en el que él vivía y que podían influenciar en su vida, definitivamente, ¿no? Y tal vez te estés preguntando, ¿cómo luchar contra la influencia del medio en el que vivimos? ¿Cómo? Si es tan fuerte, ¿no? Tan poderoso. ¿Cómo luchar? ¿Cómo caminar contra corriente? ¿Cómo no ceder a esas tendencias que marca la cultura? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Sabes que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hablando a los romanos, les dijo algo muy importante que me gustaría que tú y yo tomemos en cuenta en estos momentos? Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente,
para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Lo que está diciendo Pablo es que igual que Ezequías, nosotros no deberíamos amoldarnos, meternos al molde en el que nos quiere embutir la sociedad y la cultura de hoy, ¿no? No debemos dejar que eso pase, sino al contrario, dice, debemos buscar transformar nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida, nuestra perspectiva de vida a través de los principios de la palabra de Dios, que son eternos. ¿Cómo funciona? Se reemplazan esas ideas erróneas o equivocadas por la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Miren, si ustedes por un momento miran hacia atrás, ¿verdad? Miran hacia atrás, se van a dar cuenta que la cultura ha venido cambiando en forma significativa, ¿no? No hablamos de lo mismo hoy que hace 10 años, ni hace 20, ni hace 50 años. Y eso es algo que se da permanentemente. De tal manera que lo que se consideraba bueno antes, hoy es malo. Y lo que se consideraba malo, hoy es bueno. Se ha trastocado un poco esas ideas, principios de vida, ¿no? Y ¿sabes qué? Vamos a encontrar que la corriente de este mundo es permanentemente cambiante y trayendo siempre nuevas ideologías, nuevas tendencias, nuevos pensamientos. Todo en realidad es relativo. Cuando tú conversas con alguien, dices, pero eso es tu verdad. Mi verdad es esta, esa es tu forma de pensar, esta es mi forma de pensar. Y al final no se puede llegar a ninguna conclusión porque cada quien es dueño de su propia verdad. ¿Por qué? Porque al final todo es relativo. Sin embargo, lo único que no cambia y que sigue siendo vigente para nuestras vidas hoy es la palabra de Dios. La Biblia nos dice que permanece para siempre, es vigente en toda época y lugar. ¿Sabes que Ezequías fue un rey íntegro? Fue un rey íntegro porque era coherente entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Había una integridad, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Lo paradójico es que él tuvo un hijo llamado Manasés, que vivió una vida exactamente contraria a la de su padre, Ezequías. A pesar de que tuvo un buen ejemplo, no lo siguió. Vamos a verlo en 2 de Reyes 21, 2, 9, que dice lo siguiente. Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, reconstruyó los altares en los montes que Ezequías, su padre, había derribado y erigió altares al Baal. Hizo una imagen de acera, como lo había hecho el rey Acab de Israel, y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. Se entregó al estudio de los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Los israelitas no obedecieron y Manasés los indujo a que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. ¡Wow! Realmente vemos la vida de Manasés y era exactamente contraria a la de su padre. Todo lo que su padre había destruido como idolatría, él lo volvió a levantar, ¿no? Y no solo eso, sino que llevó al pueblo a vivir más o menos las mismas prácticas. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué Manasés no imitó el ejemplo de su padre? ¿Por qué actuó en forma contraria a lo que había visto durante toda su vida en su padre, Ezequías? Sabes que lamentablemente no existe una fórmula o una garantía de que necesariamente los ejemplos de vida se sigan. Por supuesto que nos corresponde a nosotras tener un testimonio bueno, íntegro, ¿verdad? Y eso puede ser un gran ejemplo para las personas que viven en nuestro entorno. Pero aún así, no es una garantía de que van a poder seguir las cosas buenas que hacemos. ¿Sabes por qué? Porque finalmente Dios nos ha creado con libre albedrío. ¿Qué significa? Con esa capacidad de poder tomar propias decisiones. Entonces, eso significa que cada quien va a usar esa libertad como mejor le parezca, siguiendo buenos ejemplos o viviendo de acuerdo como uno quiere, ¿verdad? Y de hecho Manasés hizo lo que quiso, ¿no? Llevado por las intenciones y por las inclinaciones de su corazón. Y ¿sabes qué? Dejó no solamente el buen ejemplo que tenía de su padre, sino que dejó por completo los principios de Dios. No tomó en cuenta las alertas y las alarmas que Dios le estaba dando. No las consideró en su vida, tal como lo hizo Salomón en algún momento, ¿no? Leamos 2 de Reyes 21, 7 al 8. Dice, él mismo, Manasés, hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, del cual había dicho a David,
y a su hijo Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra que di a sus padres, siempre y cuando cumplan todo lo que yo les he mandado y sigan todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés les dio. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención porque Manasés tuvo la osadía de poner ídolos en el lugar donde era el templo del Señor. ¿Te imaginas? O sea, realmente era un desafío directo, ¿verdad?, a la santidad de Dios. Y es donde el Señor había dicho: yo aquí en este lugar voy a poner mi nombre. Yo aquí voy a hacer que ustedes, les prometió que ellos no iban a ser nunca más esclavos de otras naciones, siempre y cuando, y hay un siempre y cuando ahí importante, guardaran en sus corazones y obedecieran las normas que el Señor les había dado, los mandatos que el Señor les había dejado. ¿Sabes qué? Sería lo que a mí me encanta de parte de Dios, es que Él siempre está preocupado, interesado en darnos luces de alarma, luces de alerta, para que podamos darnos cuenta que debemos tomar decisiones en nuestra vida con sabiduría. Es decir, siempre nos va a poner delante las consecuencias de las buenas decisiones y las consecuencias de las malas decisiones, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso es algo que Dios hace con nosotras, pero finalmente nosotras, al igual que todos los seres humanos, cada quien toma las propias decisiones que cree que son mejor. De hecho, estamos estudiando los principios de vida que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, y que nos permiten anticiparnos a lo que podría ocurrir cuando analizamos justamente los ejemplos de estos personajes que estamos estudiando desde el principio, desde el Génesis, ¿verdad? Y nos permiten darnos cuenta cuáles podrían ser las consecuencias favorables si es que tomamos tales decisiones, o cuáles podrían ser las consecuencias desfavorables si es que tomamos otras, ¿no? Que tienen que ver con desobedecer al Señor, con dejar de lado los principios suyos. Ahora, si tú eres creyente, puedes dar fe de esta realidad, ¿no? Que permanentemente el Señor está mostrándonos todo lo que podríamos vivir, tanto bueno como malo, dependiendo de las decisiones que tomemos, ¿no? Y Manasés persistió, dice, en hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque decidió ignorar las alarmas que Dios estaba poniendo. Y de hecho, que pagó las consecuencias de estas decisiones. En 2 de Reyes 21, 9, 12 y 14 dice: pero los israelitas no obedecieron, y Manasés los indujo a que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Yo, el Señor y Dios de Israel, declaro: voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Voy a desamparar al resto de mi pueblo. Voy a entregarlos en manos de sus enemigos para que sean presa y botín de guerra de todos sus adversarios. Por favor, fíjate en todas las desgracias, todos estos aspectos tan negativos que generó el rey Manasés hacia el pueblo de Dios por las malas decisiones que tomó, ignorando las alarmas y las advertencias de Dios. Sabes que cuando vamos a la Biblia encontramos una serie de esas alarmas, esas alertas que vienen de parte del Señor, que nos ha dejado para que no cometamos los mismos errores que podemos ver en la vida de estos personajes que estuvieron cerca de Dios, ¿no? Eso lo leemos en 1 Corintios 10, 16 al 11, en el Nuevo Testamento dice: pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros. Está hablando de las historias del Antiguo Testamento, de los personajes, de los hechos que ocurrieron, ¿no? Dice: pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros. Fíjate, dice que todo esto lo ha dejado Dios registrado a propósito, para que nosotros podamos tener esta advertencia en nuestras vidas.
Y ¿sabes qué? El corazón de los israelitas no es muy distinto al nuestro, ¿no? No es muy distinto porque igual estamos proclives a hacer cosas malas o a dejar de lado a Dios, dejar fuera a Dios de nuestras vidas. ¿Cuántas veces ignoramos las alarmas de Dios? Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces el Señor nos manda esas luces de advertencia? Por ejemplo, a través de personas que nos aconsejan y nos dicen, fíjate lo que estás haciendo, ten cuidado con esto, toma en cuenta esto o aquello. Y sencillamente no los consideramos, ¿no? Otras veces Dios usa circunstancias difíciles, duras, pruebas, dificultades para ponernos de cara, ¿no? con nuestra condición espiritual frente a Dios. Dios lo hace para que nos miremos y digamos cómo estamos andando, qué necesitamos, necesitamos volver al Señor, ¿verdad? Dios lo hace de esa manera. Otras veces usa el mensaje de su palabra, como ahora que estamos compartiendo algunos textos de la Biblia, para que seamos conscientes de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora tú podrías decirme, Katy, nadie aprende en cuerpo ajeno, ¿verdad? Cada quien tiene que aprender en su propia vida. Tienes razón, pero ¿sabes qué? De hecho, es sabio considerar esas luces de alerta. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas luego de seguir sus propios deseos, sus propias inclinaciones, tomar sus propias decisiones, se arrepienten por no haber tomado en cuenta justamente esas luces de alarma que Dios puso delante suyo. Y Dios no se cansa de darnos oportunidades para que podamos volver a Él. Por eso es que no se cansa de prevenirnos de las malas consecuencias que podríamos traer ante algunas decisiones, ¿no? Y si es que decidimos ignorar esas luces de alarma de Dios. Muchos jóvenes llegan buscando ayuda con los corazones destrozados, con sus vidas realmente partidas, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no han tomado en cuenta las alarmas de Dios. Decían, ¿cómo me arrepiento de no haber tomado el consejo de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi amigo? ¿Cómo me arrepiento de no haber considerado esto que me dijeron una y otra vez? ¿Cómo me arrepiento de no haber tomado en consideración esos consejos en su momento, ¿verdad? Y el problema es que muchas de las consecuencias negativas que vivimos justamente como una causa de esas decisiones que tomamos, muchas de esas consecuencias son irreversibles, ¿no? Y traen mucho dolor a la vida, a veces por un largo periodo de tiempo. Y de esas consecuencias son las que Dios nos quiere librar, justamente de evitarnos el dolor, ¿no? De evitarnos el sufrimiento. No digo que que estamos exentas a vivir experiencias negativas o tener de repente momentos de dolor o de sufrimiento, no digo eso. Pero una cosa es vivirlas de manera, digamos, que no tienen que ver con nuestras decisiones. Y otra es vivirlas a consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Te das cuenta? Algún dolor puede venir de manera intempestiva, ¿no? Y con factores externos a nuestras decisiones. Pero hay otras que sí son producto de nuestras decisiones y de esas alarmas estamos hablando en esta oportunidad, de esas alarmas de Dios para esas decisiones que podríamos evitar tomar, ¿verdad? De esas decisiones y esas consecuencias Dios nos quiere librar. ¿Sabes qué? Las normas de Dios que aparentemente pueden parecer un freno a nuestra libertad de tomar las decisiones que querramos, son en realidad una muestra grande del amor de Dios para ti, para mí, para la humanidad. ¿Por qué? Porque precisamente Dios quiere evitarnos que experimentemos sufrimiento a causa de nuestras malas decisiones, ¿no? Por eso es que nos ha dejado principios de vida en la Biblia, ese manual que tenemos para poder saber de qué manera conducirnos, tomar decisiones sabias, vivir de manera adecuada, que nos permita realmente estar bien, en paz, con gozo, en medio de diferentes circunstancias, como tomar decisiones con prudencia, con sabiduría, obedeciendo realmente la palabra de Dios. Dios nos habla de las consecuencias que viviremos aquí en la tierra, pero también nos habla de las consecuencias que vamos a atravesar después de la muerte, por la eternidad. Y me gustaría leer este texto que se encuentra en Juan 3, 16, 20, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Wow, aquí tenemos un montón de cosas sumamente importantes. Un punto digamos, principal es que Dios ya había diseñado un plan de redención desde la eternidad a través de su Hijo Jesucristo. Y este plan de redención en sí mismo implica una luz de alarma para nuestra vida post-muerte, es decir, por la eternidad. Dice que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, en ningún momento está en el corazón de Dios condenar a la gente, ¿te das cuenta? Sino que su amor es tan grande por la humanidad, por ti y por mí, que lo que busca realmente es que podamos restaurar la relación con Él y además que podamos disfrutar de una vida eterna con Él. Eso es lo que Dios está buscando. Pero va a depender de si creemos o no, porque dice que el que cree puede tener vida eterna y ser salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Estas son las luces de alarma de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo es que podemos alcanzar salvación y cómo no? ¿Cómo es que podemos vivir con Él por la eternidad y cómo vamos a vivir separados de Él por la eternidad? ¿Sabes qué? Y esto dice, la palabra de Dios lo dice con mucha claridad. El que no cree ya ha sido condenado y ese es un hecho espiritual que es real. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es no ignorar las alarmas, las alertas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios está que todos podamos ser salvos, que todos podamos tener vida eterna con Él. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:9. Este pasaje es muy lindo. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo Dios es que Él nos da sus luces de alarma para que nosotros podamos tomar la decisión de creer en Jesús, de entregarle el control de nuestra vida, de arrepentirnos de nuestros pecados y de empezar una relación con Dios, una nueva relación en Cristo. Esas son las luces que Dios realmente nos pone delante. Todas esas verdades de Dios están para que podamos tomar decisiones importantes y trascendentes en nuestra vida. Pero obviamente Dios nos da esa libertad para decidir. Nunca nos va a obligar. Él nos pone siempre las alternativas de las consecuencias que vamos a vivir aquí en la tierra y también por la eternidad. La pregunta es, ¿qué decides? ¿Decides ignorar las advertencias de Dios o tomarlas en cuenta? Pero ¿sabes qué? Esto es más que una decisión simplemente terrenal. Es una decisión que va a alcanzar la eternidad. Así que tú eres la única que puede tomar una decisión hoy. O vives realmente como el rey Ezequías, considerando los principios de Dios y viviendo realmente andando con Él, ¿verdad? O vives como Manasés, como su hijo, que decidió tomar sus propias decisiones a pesar que tenía un buen ejemplo y a pesar que conocía los principios de Dios. Esas decisiones las tomamos todos los días de nuestra vida. Y hoy es una decisión importante que también puedes tomar. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte muchas gracias porque tú nos has dejado tu palabra, que son las luces de alarma y advertencia para nuestras vidas, para saber qué decisiones mejores podemos tomar. Nos has dejado ejemplos de vida a través de personajes que han atravesado por circunstancias muy duras y otros que les ha ido bien porque han estado, Señor, caminando contigo. Y Padre, queremos realmente tomar en cuenta esas luces que tú nos pones delante nuestro. Queremos, Señor, considerar aquellas advertencias que tú nos das, porque queremos vivir una vida, Señor, que realmente te honre y te agrade a ti, pero también una vida que nos dé paz y gozo aún en medio de las circunstancias difíciles. Señor, gracias por Cristo que murió por nosotras, gracias porque puso su vida a nuestro favor, gracias porque tú lo pusiste a Él como medio para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad, para poder empezar una nueva vida con Él y también, Señor, para darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú tienes realmente una vida que nos puede llenar de gozo,
y satisfacción y que nadie más puede hacerlo. No hay ninguna persona en el mundo, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún logro, no hay absolutamente nada, Señor, ni siquiera nada de lo que nosotros creemos que puede hacernos feliz, que lo logre, porque esa sed profunda del alma solamente la puedes calmar tú, Señor. Padre, gracias por este tema, por haber podido aprender acerca de cómo acercarnos a ti y cómo considerar esas luces de alarma para tomar decisiones sabias en nuestra vida y caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y hemos terminado el penúltimo tema de esta serie. Nos queda un tema más que lo vamos a desarrollar la próxima semana, si Dios lo permite. Y se titula Dios sí cumple su palabra. Recuerda que si tienes interés en algún grupo pequeño de mujeres, no dudes en escribirnos en el formulario que aparece en las redes. Nos encuentras en Facebook, en Instagram también como Entre Nosotras ACM. Si quieres escuchar los audios de esta serie porque te la perdiste, entonces estamos también en Spotify como Entre Nosotras ACM. ¿Ok? Y nada, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Que Dios te bendiga. Chao.